Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas, yo soy Román Albois. Pues hoy os quiero hablar de un poco del tema de magia. Vamos a hablar de magia. Oh, mira quién viene. No. Ahí. Hoy vamos a hablar del tema de magia. Sith. Vamos a ver cómo la magia se ha desarticulado en diferentes ramas, ¿no? Vamos así decirlo. Antes, pues el mago era el consejero del rey, era uno, bueno, o podía ser también el brujo del pueblo, por así decirlo, pero era uno que sabía más que los demás. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy esto se ha desarticulado en diferentes cuerpos. Decía el mago, que era el que sabía mucho, que sabía ciencia, o la ciencia de su época, ¿no? Tanto como pudiera. Sabía gramática y retórica, sabía geografía, historia, sabía un montón de cosas porque estudiaba. Aparte, por supuesto, pues si de ser pues, lo que fuera, pues un cabalista, un chamán o lo que fuera, ¿no? Eso ya la rama que él siguiera. A día de hoy tenemos estas cosas las tenemos diferenciadas. Tenemos, por así llamarlo, ciertas logias o coven. Por ejemplo, una podría ser la OMS, la otra podría ser la ONU, otras más pequeñas serían los distintos gobiernos. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues bueno, muy sencillo. Que básicamente lo que se está haciendo, lo que se crean son egregores para infundar miedo a la sociedad y tener así súbditos, ¿no? Esto de tener los esclavos trabajando para uno. Por irnos para atrás, mucha gente piensa que la crisis apareció pues así de pronto. Sin embargo, la crisis del 2008, me refiero a la económica, eso fue un egregor que se fue creando pues desde que Nixon en el 77 o en el 72, algo así, no recuerdo exactamente la fecha, cambió el patrón oro por el petróleo. Bueno, pues ahí se fue creando ese egregor de la crisis hasta que en 2008 explotó tal cual lo conocimos y se empobreció la gente, y la gente con ese miedo, pues eran obedientes a los gobiernos, a estos brujos, ¿no? Los gobiernos y supragobiernos, en este que el caso eran los bancos, a día de hoy también, pero en el momento en el que estamos los bancos a lo mejor no tienen tanta importancia, y eso es lo que voy a hablar en un momento. Bueno, ya sabéis que esto ni tiene guión ni nada, que esto va, cuando grabo así, esto según se me va ocurriendo, así que, apechugando. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos el miedo al virus, ¿no? Por así decirlo, al coronavirus. O no sé si a YouTube le gustará que lo diga, pero bueno, es la verdad y es así. Yo no digo que el virus no exista, yo no digo que el virus no mate, ni nada de eso, ni soy negacionista en ese sentido. Yo digo, ponte la mascarilla y mantén los 2 metros de distancia, etcétera, etcétera. Pero hay un miedo, se ha creado un miedo, la gente ve las noticias trabajan para estas logias, por así decirlo, o coven, o como los queráis llamar, estos grupos de nuevos brujos, que no son ni invocadores de demonios, ni cabalistas, ni alquimistas, ni nada de eso. Oye, o bueno, a lo mejor sí lo son, pero eso no es lo que tiene importancia. Lo que tiene importancia ahora mismo es el miedo que han creado para el control social, y ese egregor del que se valen, del cual tienen que alimentar como sea. Si vemos, hay un patrón, empieza a haber un patrón. Salió el virus y se hizo el confinamiento total. Luego vino lo que yo empecé a llamar el ojo del huracán, porque era la calma, por supuesto, en verano, para que la gente pueda trabajar y recuperarse en unos sitios más que en otros. Y ahora nos han vuelto a encerrar de alguna manera, en unos sitios más, en otros sitios menos. Aquí estamos en lo que ellos llaman fase 3,
que es básicamente no abren los bares y no se pueden hacer reuniones familiares o con amigos y tal. Hay alguna cosa más, no recuerdo, pero vamos, como yo vivo solo tampoco me afecta. Pero nos entendemos, quiero decir que nos han vuelto a confinar, nos han vuelto a meter en nuestra casilla creando un miedo, lo cual lo único que puede hacer es ver la tele o las noticias en internet y entonces recibe ese constante, vamos a llamarlo hechizo, ¿no? Esas palabras mágicas que son vas a morir, se van a morir tus padres, se van a morir tus hijos. Además va cambiando, cuando en abril no afectaba a los niños, a día de hoy es un súper peligro para los niños, por ejemplo. ¿Qué pasa, tronco? Ya vamos para casa, no te preocupes. Sí. Bueno, pues entonces se valen de diferentes egregores según les va conveniendo, según el tramo histórico que ellos quieren adecuar, para meterle miedo a la población e insertar cambios que nos subyugan o que nos hacen hacer lo que ellos quieren. Y repito, que yo no es que sea negacionista ni nada de eso, pero eso es lo que está pasando. O sea, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora quieren hacer un cambio. Crearon el egregor de la crisis con los bancos y tal, porque necesitaban meter una deuda. Necesitaban el egregor deuda para meterle ese miedo a la gente de te vas a empobrecer, tu país va a ser una mierda, etcétera, etcétera. Y cuando vemos que lo que ha pasado ha sido al contrario, en la mayoría de los casos, exceptuando España, pero que eso es porque lo gobierna quien lo gobierna y de la manera que se gobierna. Aparte, España es un caso aparte porque es un campo experimental, pero vamos, que vemos que Irlanda o Portugal u otros países se han recuperado perfectamente de la deuda de la crisis del 2008 e incluso Irlanda está entre los países top, está entre los 5 primeros a nivel económico, democráticos, que a ellos les encanta decir esa palabra, etcétera, etcétera. O sea, no era tan grave. Cuando en 2015 nosotros nos estábamos preocupando por las armas de destrucción masiva que tenía Irán y Corea, el eje del mal, como lo llamaba el otro, el George Bush hijo, me gusta decirlo así, pues salía Bill Gates diciendo que el miedo que teníamos que tener no era la guerra ni a las armas de destrucción masiva, sino a un virus, a un posible virus que crease una pandemia. Y nadie le prestó atención, vamos a ser sinceros. Mucha gente lo vería y nadie le prestó atención. Sin embargo, a día de hoy pues lo tenemos por ahí en plan, este es un hijo de puta, es un profeta y lo tenía preparado. Pues, hombre, pinta raro, ¿no? ¿Para qué vamos a decir? Además a YouTube no le gusta que se digan ciertas cosas, pero creo que todo el mundo sabe por dónde yo voy. A día de hoy tenemos ese nuevo egregor, o sea, cuando no han terminado uno, meten otro y meten otro y meten otro y van construyendo sobre eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como individuos? Porque en masa no se puede hacer nada, o sea, olvídate, ellos crean masas, de hecho, crean masas, como por ejemplo en Chile se creó el año pasado, o como se crean todos los años en España, en Barcelona, o como pasó con el Black Lives Matter. O sea, ellos crean masas, crean un conflicto, juntan grupos de gente, los ponen súper exaltados, ¿no? Le alzan las emociones, lo exaltan emocionalmente, que es el principal factor para que un hechizo tenga éxito. Y crean ese pequeño egregor para tal. Hoy a día de hoy nadie le preocupa Black Lives Matter. Y siguen muriendo blancos, negros, chinos y de todos los colores a manos de policía y de gente corriente. O sea, vamos a ser sinceros, vamos a mirar las cosas como son, vamos a mirar la realidad como es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que mirar la realidad tal como es. No podemos engancharnos en ninguno de estos egregores que tratan de darnos las direcciones, las nuevas direcciones a seguir y atenernos a ellos. Te dicen que te pongas la mascarilla, te la pones. Te dicen que tengas 2 metros de seguridad, lo haces.
pero tú sigues tu vida normal. Tú no puedes tener miedo, o sea, el virus, si te ataca el virus y lo mejor que puedes hacer es tener información. ¿A quién le ataca? ¿Qué es lo que te hace? Yo creo que lo pasé. Yo creo que lo pasé en abril y pasé 2 semanas muy malas, liado en las mantas, en fiebres, que levantarse simplemente a darle de comer al perro ya era una tarea titánica. Yo me informé, digo qué rango de edad tengo yo, qué mortalidad tiene esto, qué procesos se están siguiendo aquí en Irlanda donde yo vivo, etcétera, etcétera. Cogí los números de teléfono que creí necesarios de los médicos y hospitales de alrededor. Y si me ponía peor pensaba llamar, pero básicamente me lié en una manta y ya está. Pues lo que tenemos que tener es conciencia de lo que pasa realmente, de lo que está ocurriendo. Y tenemos que saber que el que manda siempre quiere llevarte en la dirección para su huerto, ¿no? Como se suele decir, quiere llevarte a su huerto. Y nosotros, bueno, pues podemos hacer el camino de lejos, ¿no? Seguir nuestro camino. Sí, yo te estoy viendo, yo voy a hacer lo que tú me dices, pero aquí, ¿no? No sé si esa analogía se entiende. Básicamente lo que quiero es que si veis las noticias y tal, que tengáis conciencia de lo que es realmente, contrastéis las noticias y que sepáis que, bueno, lo he llamado magia, he puesto ese ejemplo pues, para que se me entienda y para poder yo explicarme en términos que yo controle, pero básicamente creo que el mensaje queda claro. Así que, bueno, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. No te has quedado tranquilo, ¿no? Qué hijo putilla eres. Por cierto, esto es un monumento a la Armada Española, porque cuando, no recuerdo en qué fecha, pero tuvimos una batalla con los ingleses, en la cual le pateamos el culo, como de costumbre, y en una de las tormentas, pues los barcos, las naves españolas acabaron naufragando y llegaron a esta costa. Y bueno, pues mira, esto que os lleváis de historia, ¿veis? Aquí está. Yo estoy exactamente aquí. Ahí es donde está mi casa más o menos. Bueno, pues hasta ahí llegaron los barcos naufragando y bueno, hay una historia que quizás os la contaré en otro vídeo. ¡Hala! Un saludo.